¿De verdad este nuevo sistema educativo nos está preparando para el futuro? Porque si basarnos todo un semestre en reseñas es parte del cambio que propone la nueva presidenta, entonces algo no está funcionando. Hola, mi nombre es Renata Salverón y hoy quiero compartir cómo vivir el segundo semestre de la materia Lengua y Comunicación 2. Y bueno, en el inicio del segundo semestre empezamos tranquilos, con el típico repasar el reglamento, porcentajes, normas de clase, entre más. Nada fuera de lo común. Y pues todo bien hasta ahí. Después entramos al tema principal, que es la reseña. Nos explicaron que era un texto donde se resume y se valora algo que vimos o leímos. Y la verdad al inicio me pareció interesante, porque pues también escuchamos una anécdota de nuestro profesor Cano, y esa clase fue bastante dinámica porque justo escuchamos una anécdota y esto hizo que nosotros pudiéramos entender de una mejor manera, y por eso pues me gustó mucho esa clase. Luego vino el momento de elegir el libro que leeríamos todo este semestre. Todos llevamos una mini reseña para proponer algún libro que nos llamó la atención o que ya hemos leído. Y pues ganó Un Mundo Feliz. Suena impactante, ¿no? Pero pues la verdad es que el libro no me gustó. El lenguaje era antiguo, complicado y me costó conectar con la historia. Creo que algunos de mis compañeros piensan igual. Yo hubiera preferido un libro de suspenso, porque es algo que te atrapa y te hace querer seguir leyendo. De hecho, yo propuse La Primera Mentira Gana de Ashley Elston. No lo he leído, la verdad es que desconozco de qué trate en sí, pero la verdad es que me llamó mucho la atención del tema que trata, y pues ni modo, me quedé con las ganas de leer un libro de suspenso. Pero pues la verdad es que mientras vas leyendo el libro de Un Mundo Feliz, pues la verdad se va haciendo un poco más ameno, porque al inicio está un tanto raro, pero bueno. Este fue como nuestro inicio para ver el tema de la reseña. Aprendimos la diferencia entre reseña descriptiva y crítica. La crítica es más completa, con juicios personales basados en conocimientos. También vimos figuras retóricas como metáforas, prosopopeyas, hipérboles, oxímoron, entre más. Estos temas me gustaron, aunque honestamente todo giraba demasiado en torno a la reseña y sentía que se volvía repetitivo, porque el semestre pasado vimos el resumen. Todo el semestre se basó en el resumen y yo dije, va a ser como lo mismo, ahora va a ser de la reseña. Y pues en sí el resumen pues es parte de la reseña, entonces pues sí se sintió un poco repetitivo, pero pues bueno. Cerrando el primer periodo vimos los argumentos para apoyar el juicio en la reseña. Y bueno, aquí terminó el primer periodo y empezaron los exámenes. Recuerdo bastante que en el examen yo me confundí demasiado. La mayoría de las preguntas eran abiertas. Bueno, para mí eso fue la parte fácil, y pues era cuestión de que si estudiabas las sabías contestar. Pero había una parte en específico en donde habían 8 textos y se tenían que relacionar con cada tipo de argumento, porque eran 8. Y la verdad yo pensé mucho en esa parte, me tardé y no alcancé a terminar una pregunta abierta. Según lo que me acuerdo, era de funciones de lenguajes o de las figuras retóricas, una de esas dos. Pero pues sí, la verdad es que como eran conceptos un tanto similares algunos, o los textos se parecían y tú decías de que no, pues es este, y luego decías, no, pero ¿cómo? Si acá hay otra opción que puede ser esa opción. Pero pues fuera de eso, el primer periodo estuvo bien, me gustó, pero el examen, esa parte del texto sí se me hizo confuso. Bueno, en el segundo periodo iniciamos viendo las 5 etapas de una reseña crítica, que son lectura atenta, organización de ideas, planeación, redacción y revisión. Como forma de repaso les contaré de qué tratan las etapas de manera rápida. En la lectura se conocen el significado de las palabras y se identifica el texto. En la organización se planea el título, ficha técnica, los datos del autor, entre algunas más cosas.
En la planeación para redactar se necesita saber qué ideas se escribirán y en qué orden, el propósito comunicativo, el medio en el que se va a difundir y saber a quién le va a llegar esa reseña, quiénes serán los lectores. En la redacción se elige el formato, la extensión, el lenguaje y además se tienen que seguir las reglas gramaticales, ortográficas y de formato. Por último, en la revisión se tiene que revisar la adecuación, cohesión, coherencia y presentación. Después vimos la reseña crítica de narraciones literarias y la verdad aquí ya estaba un poco fastidiada de que el tema sea reseña y reseña, ya que casi todo el semestre pasado se vio el resumen y en la reseña, como ya había mencionado anteriormente. Aquí se mencionó pues la ubicación, juicios y valoraciones, entre otras cosas, pero pues la verdad es que ya repetitivas. Luego fueron las vacaciones de Semana Santa y regresando todos pasamos a contar qué fue lo que hicimos a manera de reseña. Me gustó esa clase, pues estuvo entretenida y chistosa. Aparte yo estaba muy quemada. Días después vimos las 9 categorías gramaticales, que es el artículo, sustantivo, verbo, adverbio, entre más. Pero pues para entender mejor vimos la gramática y sus partes. La gramática es la ciencia que estudia el escribir y el hablar de manera correctamente. Sus partes son sintaxis, semántica, analogía, ortografía y unas 2 más. Y luego hicimos ejemplos para entender mejor el tema. Y luego el siguiente fue la oración, que es la unidad máxima del sentido de un texto y expresa una idea. Y se clasifica en 3, según la cantidad de verbos, por el tipo de verbo y de acuerdo a la intención del hablante. La verdad es que estos temas, regresando de las vacaciones, me gustaron mucho. Fueron mis favoritas, pues sentí que la dinámica de la clase cambió aquí, ya que en sí esta información no viene en el libro. O sí, pero como el título, no explicado. Y es que siento que justo como se salió de la rutina de ver la reseña, pues se sintió agradable ver estos temas, porque la verdad sí se sentía muy monótono. Por último, del semestre vimos el conectar ideas, el uso de frases y un poco más sobre la reseña. Y pues bueno, no lo mencioné mucho, pero todos los viernes leemos el libro y hacemos un reporte de lectura de vez en cuando. Aún no acabo el libro, pero por el momento no me ha encantado, pero ahí se acabó el tercer periodo, por lo menos. Y bueno, aquí quiero hacer una pausa y desarrollar lo que estaba diciendo al inicio. Este nuevo sistema educativo, que se supone que busca simplificar y mejorar, en muchos casos está quitando contenido en lugar de enriquecerlo. Aquí me gustaría decir que sé que mis maestros o la escuela no tienen el control de decidir al 100% qué se verá en sus clases. Al final del día se sigue con lo que la Secretaría de Educación Pública da. Y pues yo sé que estudio en una escuela con buenos profesores y que tienen muchas herramientas, pero ¿qué pasa con quienes no tienen esas oportunidades? Si el sistema repite lo mismo durante meses y estamos normalizando que saber poco está bien cuando no lo está, ¿qué significa? Aprender es un derecho, pero también es una responsabilidad del Estado, y que se bajen los estándares no nos beneficia, nos limita. Hay personas que tienen el talento, tienen las ganas de estudiar y que realmente quieren llenarse de información, de aprendizaje, pero por situaciones en las que se les complica estar en una buena escuela con un buen nivel académico, pues no llegan a obtener eso que todos necesitamos, esa educación que poco a poco se va limitando. Y bueno, en conclusión, ya para terminar el video, pues me gustaría añadir que había días en los que me sentía estresado, fastidiada, pero al llegar a esta materia como que sentía un respiro, como que sentía que me despejaba, porque a veces pues era como interactuar, era estar aprendiendo y pues sí saber que va a venir en el examen y que puede que, por ejemplo, yo me confundía a veces en los exámenes, pero había veces en los que se sentía como
pues sí, dinámico y como que sí bueno, a mí en lo personal sí me llegaba a despejar la mente de todas esas cosas que me tenían como estresada de otras materias. Y pues la verdad sí me gustó este semestre. Tuvo cosas buenas y tuvo cosas pues no tan buenas como lo de la reseña, que sentí que se volvió repetitivo, pero pues a la vez aprendí sobre la reseña, aprendí sobre el lenguaje y la ortografía y pues eso estuvo muy bien. Muchas gracias por ver este video.